Guarda el depósito. Iglesia de Jesucristo, ¿qué espera el Señor de ti? Hay tantos temas que podríamos abordar hoy para responder a esta pregunta. Evidentemente, el Señor espera que le amemos, que nos apartemos cada vez más del pecado de este mundo, que anunciemos las buenas nuevas, que establezcamos iglesias fieles, etc. Pero hay dos áreas que nos parecen que agrupan muchas otras. El primero es guardar el depósito que Dios nos ha confiado. Y el segundo es servir a Cristo en nuestra iglesia local con el don o los dones espirituales que Él nos ha concedido. ¿Cuál es el depósito que hay que guardar? Guardar el depósito de la fe. Judas 3 nos enseña a luchar por la fe que ha sido transmitida de una vez por todas a los santos. El hecho de que sea una fe transmitida muestra que no es la fe personal que ponemos en Jesús para ser salvos, sino el conjunto de verdades que nos han sido transmitidas por parte de Dios a los apóstoles, quienes las consiguieron en los escritos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento. 2 Timoteo 1, versículos 13 y 14. El modelo de las sanas palabras que has recibido de mí. Notemos que las mismas palabras del mensaje bíblico deben ser conservadas y utilizadas. Sobre la doctrina de Cristo. Nacido de una virgen y del Espíritu Santo. Dios manifestado en carne. Muerte expiatoria. Resurrección corporal. Ascensión física. Regreso en las nubes, regreso al monte de los olivos para establecer su reino. Sobre la doctrina de la salvación. Arrepentimiento. Justificación. Expiación. Propiciación. Sobre la vida cristiana. Santificación. Estar en Cristo. Revestirse de Cristo. Nueva naturaleza. Sacrificio vivo, despojarnos de las obras de las tinieblas. Estar en Adán o en Cristo. Caminar en la carne, pero no según la carne. Caminar por el Espíritu. Sobre la Biblia, palabra inspirada o infundida por Dios. Espada viva y penetrante. La palabra viva y permanente de Dios. Notemos la actitud con la que debemos guardar estas verdades, en la fe y en el amor que hay en Jesucristo. Una fidelidad perfecta a Jesucristo, a su persona y a sus enseñanzas, debido a su amor por nosotros y al amor que nosotros le tenemos a Él. Guardar el depósito de la salvación, 1 Corintios 15, versículos 1 a 3. Es una verdad que debemos recordar a menudo. Se compone de 3 actos de Jesucristo. Su muerte, su sepultura y su resurrección. Su muerte muestra el carácter mortal del pecado, su sepultura prueba la realidad de su muerte. Su resurrección prueba su victoria sobre el pecado y la muerte. No creer estas verdades es no ser salvo. Mantener el modelo de comportamiento, Filipenses 3 y 17. Considerar todas las cosas como insignificantes, para guardar el tesoro de estar en Cristo. Versículos 8 y 9, revestidos de su justicia. Correr hacia la perfección para tratar de ganar el premio de la vocación celestial en Cristo, versículo 12. Olvidar lo que queda atrás, nuestros pecados y nuestra culpa, nuestros errores o nuestros motivos de orgullo, para concentrarnos en el futuro con Cristo, versículo 13. Permanecer unidos con aquellos que creen las mismas verdades, sin separarnos por opiniones personales sobre detalles menores, versículos 15 y 16. Vivir plenamente en la espera del regreso de Cristo y nuestra entrada con Él en nuestra patria celestial, versículos 20 y 21. ¿Por qué guardar el depósito? Apocalipsis 3, 7-13. Por la identidad de Jesucristo, versículo 7. Por su poder para abrir y cerrar las puertas, versículo 7, porque es lo único que podemos hacer. No tenemos poder en nosotros mismos. Porque es la llave de la salvación de las almas. Dios nos da almas que estaban bajo el poder de Satanás. Nos mantiene alejados de la tribulación, un tiempo de seducción por parte del anticristo. Es un versículo que muestra que la iglesia del Señor es arrebatada antes de la tribulación. Hay una corona prometida a aquellos que retienen lo que tienen. Aquellos que han guardado el depósito. ¿Guardar el depósito de qué peligros? Del peligro de las doctrinas y prácticas del catolicismo. Las apariciones de la Virgen María aumentan constantemente y atraen a multitudes que buscan un encuentro con ella y un milagro por su parte. Durante siglos, la Iglesia Católica ha reclamado la autoridad imperial mediante un documento fraudulento titulado La donación de Constantino. Los papas se han dotado de sus propios ejércitos y fuerzas navales para dominar el mundo.
Cualquiera que conozca los asuntos del Vaticano desde hace 35 años es muy consciente de que el príncipe de las tinieblas tiene sus agentes en la corte de San Pedro en Roma. Cita de Malachi Martín, antiguo jesuita y profesor del Instituto Pontificio Bíblico del Vaticano. El Hospital Santa María de Arizona fue el primer hospital católico en incorporar la curación india con la contratación de un curandero indio en 1984. Jesús es el cumplimiento de lo que los grandes místicos del mundo han esperado durante siglos. Según J. M. Talbot, fundador de los Hermanos y Hermanas Católicos Romanos de la Caridad. En Haití, los altares vudú y católicos suelen estar uno al lado del otro en las iglesias. Juan Pablo II explicó a los creyentes del vudú que no traicionarían su fe al convertirse al cristianismo. Les dijo a los sacerdotes vudú que, al igual que ellos invocaban a sus antepasados para su religión, los cristianos también veneraban a sus antepasados, desde los apóstoles hasta los misioneros. Un joven experto en estigmas católicos declaró: muchos creyentes dicen, ¿acaso la crucifixión de Jesús no fue nuestra salvación definitiva? No. Fue el comienzo de nuestra salvación. El plan redentor continúa. Dios elige a ciertas personas para participar en la pasión de Cristo. Jesús sigue ofreciéndose. Los peligros de la psicología. El hombre tiene una mente que utiliza el cerebro, pero nuestra mente es distinta de nuestro cerebro. La ciencia no tiene forma de observar las mentes ni de predecir una decisión o un comportamiento. La Biblia dice que el problema del hombre es que está separado de Dios por el pecado. La psicología dice que es un enfermo que necesita terapia y reconciliación con su verdad interior. Freud dijo que la religión es el enemigo, pero estableció una nueva religión en la que el hombre es Dios. Coleccionaba una gran cantidad de estatuillas griegas, romanas, orientales y egipcias. Decía que utilizaba algunas de ellas para escribir. Pensaba que todo pensamiento, sentimiento o motivación tenía su origen en los deseos sexuales. Sus dos grandes teorías son las del inconsciente y el determinismo psíquico. Estas teorías no dejan lugar a la responsabilidad personal. La persona queda reducida a la condición de víctima sin esperanza de curación. Jung y Freud estaban ambos influenciados por el ocultismo. En la parapsicología, el objetivo es entrar en contacto con otros espíritus o inteligencias para influir en ellos o ser influenciados por ellos. Deuteronomio 18, versículos 10 a 12. Algunos psicólogos cristianos utilizan la terapia de recuperar recuerdos suprimidos. Se trata de recuerdos falsos, obtenidos mediante hipnosis, relacionados con abusos sexuales en la primera infancia o sacrificios humanos que los pacientes recuerdan. Inocentes padres son acusados y familias son destruidas por estos falsos recuerdos. ¿La respuesta? 2 Pedro 1, 3. Padres inocentes son acusados y familias son destruidas por estos falsos recuerdos. ¿La respuesta? 2 Pedro 1 versículo 3. Los peligros del carismatismo. El movimiento de los signos y los prodigios, Mateo 7 y 23. Se basa en la codicia de la salud, la riqueza y un poder sobrehumano. Falsas profecías, muchos envían cartas personalizadas a miles de donantes. En una de sus cartas, el televangelista dijo que había tenido un poderoso espíritu profético y dio 33 profecías precisas a todos sus destinatarios, pero cada uno creía que era solo para él. Un año después de la muerte por cáncer de una mujer que creía en este televangelista, el viudo recibió una carta en la que se le decía que había tenido una revelación la noche anterior de que la mujer se curaría por completo. Benny Hinn predijo públicamente: Dios me ha dicho que os diga que en 1994 o 1995, Dios destruirá toda la comunidad homosexual de Estados Unidos. Kenneth Copeland dijo, en enero de 1976, veréis milagros increíbles, brazos y piernas amputados volverán a crecer, los ojos volverán a su sitio en los ciegos, vuestros coches consumirán 7 veces menos combustible que ahora. El engaño de la imaginación. En la Sociedad de Investigación Psíquica de Toronto, los investigadores inventaron la historia de un fantasma llamado Philip. Luego, intentaron creer que era real y entrar en contacto con él. Una entidad que respondía a ese nombre se comunicó con ellos golpeando una mesa alrededor de la cual estaban sentados. Corrigió la historia que habían inventado y levantó la mesa con tal fuerza que no pudieron detenerla y tuvieron que correr por la habitación para atraparla. El Señor está en contra del uso de la imaginación en este ámbito. Génesis 6, 5.
8 y 21. Jeremías 13 versículo 10. Los carismáticos animan al creyente a imaginar y visualizar la respuesta que quiere, luego a incubar ese pensamiento, luego a exigírselo al Señor, y siempre lo obtendrá. La profetisa de este movimiento se llamaba Agnes Sanfer. Para ella, cualquier método era bueno para conectarse con ese flujo de energía, ese alto voltaje de la creatividad de Dios. Decía, somos parte de Dios. Llamaba a Dios, la energía primaria. Enseñaba que una persona podía perdonar los pecados de otra persona mediante la visualización. Las leyes del éxito. Estas leyes fueron desarrolladas por Napoleón Hill, autor de Piensa y hazte rico. Desarrolló sus principios del éxito basándose en sus experiencias en el ocultismo. Muchos sanadores y milagrosos carismáticos las utilizan y recomiendan. La Biblia no se presenta como el conocimiento de Dios, sino como un manual de principios y leyes que siempre funcionan y que siempre le llevarán a la prosperidad. El punto de contacto, esta doctrina consiste en tocar un mismo objeto, usted y el pastor sanador o hacedor de milagros. Un ejemplo, tome su hoja de oración, trace el contorno de su mano, dentro del trazo, escriba sus peticiones de oración y envíemela con la mayor ofrenda posible para demostrar su fe. Luego las ungiré con el Espíritu poniendo mi mano sobre el contorno de su mano. Oraré y Dios liberará un poder explosivo de fe para responder a sus peticiones. Esto es fetichismo. Se atribuye un poder espiritual a un objeto material. Su versículo es Mateo 6 y 19. La trampa de la guerra espiritual y territorial. Lausana II fue la semillera para el desarrollo de la red de guerra espiritual. Peter Wagner testifica, cuando estaba en Manila, el Señor me habló, quiero que tomes la dirección en el ámbito de los espíritus territoriales. Esta noción pretende que debemos, en nombre de Cristo, atar a los espíritus malignos que dominan los territorios que queremos evangelizar. Este es el secreto de la evangelización mundial, la victoria espiritual y la prosperidad personal. Durante una supuesta aparición, Nuestra Señora de Medjugorje, en Bosnia, declaró, los cristianos pueden detener la guerra e incluso las catástrofes naturales mediante la oración y el ayuno. En 1989, más de 1.300 pastores se reunieron una vez al trimestre para iniciar una guerra espiritual por la liberación de los ángeles. En el año siguiente, los delitos aumentaron en número. En ninguna experiencia, tales actos de oración y guerra espiritual han reducido la tasa de delitos ni han aumentado el número de conversiones. De hecho, uno de los participantes escribió, nos reunimos para ayunar y orar, y para atar a los espíritus. Tan pronto como salimos del edificio, los espíritus vuelven a estar en libertad. Su concepción de los espíritus territoriales proviene de Daniel 10, versículo 13. El príncipe de Persia me resistió durante 21 días, pero he aquí que Micael, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, y yo quedé allí con los reyes de Persia. Basándose en este versículo, dicen que cada territorio tiene su demonio y que debemos atarlos antes de evangelizar el lugar. Pero esta interpretación está fuera de contexto. Daniel no oraba por Persia, sino por comprender los acontecimientos futuros. Este conocimiento aportado por Gabriel era el motivo de la lucha entre Gabriel y el príncipe de los reyes de Persia. De los reyes de Persia. Ni Daniel ni Gabriel, ni el arcángel Miguel atan a este príncipe y no hay indicios de que pudieran hacerlo. O de que si lo hubieran hecho hubiera habido una victoria espiritual para el reino de Persia. ¿Qué pensar? Las Escrituras nos llaman a luchar contra las artimañas del diablo, y no a atacarlo, Efesios 6 y 11 y 12. Con el escudo de la fe, podemos apagar las flechas encendidas del maligno, y no dispararle. La fe es un asunto personal y el escudo protege al creyente individualmente. Este escudo no puede extenderse sobre los no creyentes. La victoria se obtiene creyendo en la verdad de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Incluso cuando Pablo expulsó al demonio de la joven en Filipos, fue porque ella los había seguido durante varios días y él estaba cansado y entristecido por el intento de Satanás de presentar su ministerio como una obra de adivinación. Jesús dijo que todo poder le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Cristo es quien ató al hombre fuerte. Y lo hizo, no por su poder divino, sino por el pago de nuestros pecados en la cruz. Satanás ha sido derrotado y Cristo tiene toda la autoridad. Pero el mal continúa en esta tierra porque los hombres rechazan a Cristo para seguir sus propios intereses y a Satanás. Él sigue siendo el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2, 2, y nosotros seguimos orando.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos estos versículos no tendrían ningún sentido si fuéramos capaces de unir los espíritus de los países y las ciudades y de hacer que llegara el reino de Dios. En conclusión, guardar el depósito de la verdad bíblica, tal y como Dios nos la ha dado, es más indispensable que nunca. En una encuesta reciente en Estados Unidos, el 35% de la población se declara evangélica, pero solo alrededor del 30% está convencida de que Jesús es Dios. Comprendemos hasta qué punto Jesús conocía nuestro mundo cuando dijo: se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y, debido a que la iniquidad se habrá incrementado, el amor de la mayoría se enfriará. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al que su señor puso al frente de su casa para que le diera de comer a tiempo? Dichoso aquel siervo al que su señor, al llegar, encuentre haciendo así. Iglesia de Jesucristo, ¿qué espera Jesús de ti? Que guardes el depósito,